Hola, bienvenidos a nuestra presentación sobre suelo, bosque y biodiversidad. Para poder iniciar esta sesión, vamos a comenzar abordando el tema del suelo. Entonces, cuando hablamos de suelo, vamos a tener este concepto general. Entonces, nos estamos refiriendo a la capa superficial de la corteza terrestre que se encuentra biológicamente activa. Esto se origina a partir de la degradación y las alteraciones físicas y químicas de las rocas, así como también de los residuos que se generan por las actividades de los seres humanos que se asientan sobre ella, o sea, se asientan sobre el suelo. El suelo se clasifica entre los recursos renovables y no renovables, ya que tiene la capacidad de renovarse bajo ciertas condiciones, pero su regeneración es muy lenta, que es prácticamente no sostenible. Se puede agotar y convertirse en un recurso no renovable. También está clasificada como eh, componente biótico y componente abiótico, debido a que esta pues la forman minerales, pero también material orgánico que necesita de organismos microscópicos para poder descomponerse, o sea, para su descomposición. Si nosotros vemos de manera vertical la columna del suelo, la podemos dividir en diferentes estratos o diferentes capas, comenzando con la materia orgánica o humus, que sería la parte superficial del suelo. Seguidamente encontramos el mantillo, luego vamos a encontrar la capa intermedia para continuar con la roca madre y finalmente llegamos al lecho rocoso. Puede tener diferentes medidas de profundidad a profundidad dependiendo el lugar en el que nos encontremos, así como pueden existir suelos muy profundos, ¿verdad? También pueden existir suelos muy poco profundos. Esto generalmente ocurre en lugares donde los suelos son kársticos o bien están compuestos por carbonato de calcio. Un ejemplo de ellos son los suelos de Petén. Uno de los principales impactos que llegan a sufrir los suelos es la degradación, y pues esto sucede cuando las actividades humanas hacen que la tasa de pérdida de suelo supere la tasa de su formación. Esto quiere decir que la descomposición de materia orgánica y de rocas, que pues es un proceso que tarda miles de años, dando como resultado las siguientes consecuencias: la pérdida de la cobertura vegetal ocasionada por la tala de árboles, o mejor conocida como deforestación, la erosión por la explotación del recurso, consecuencia de las malas prácticas de conservación del suelo y cambio de uso de la tierra, la salinización por la acumulación de sales en la superficie del suelo por exceso de riegos agrícolas, por ejemplo, y evaporación, formando suelos infértiles por exceso de sales, degradación física y química por la misma explotación del recurso, dejando sin sus propiedades como los nutrientes, principalmente por grandes extensiones agrícolas que no tienen un manejo sostenible. Ahora bien, nosotros nos preguntamos cuál es el estado del recurso del suelo en nuestro país, en Guatemala. Para el año 2020, el uso de la tierra en Guatemala se dividía de la siguiente manera. Un 43.90% correspondía a bosques y medios seminaturales conformados por bosques de especies abiertas, medios de vegetación arbustiva y otro tipo de bosques. Un 8.87% a zonas húmedas y cuerpos de agua conformados por zonas de humedales, aguas continentales como lagos y lagunas, y marítimas como zonas marino-costeras como los estuarios. Un 1.72% a territorios artificializados
donde estaría la cobertura de urbanización, zonas industriales, las minas y las zonas verdes artificiales. Y un 45.51% a territorios agrícolas conformados por cultivos anuales, cultivos permanentes y zonas agrícolas heterogéneas. Esto pues dando un resultado del 100% del uso de la tierra a nivel nacional. Ahora bien, ¿cuáles son esos impactos de las acciones antropogénicas? O sea, es decir, esos impactos del ser humano sobre el suelo. A nivel nacional, para el año 2016 se realizó una relación entre la pobreza total y la sobreutilización de la tierra, teniendo un impacto realmente negativo directo a los medios de vida y a la calidad de vida de las personas. Esto pues está estimado a departamentos y con la mayor tasa de pobreza, y a su vez sobre el uso de la tierra tenemos a Alta Verapaz con un 83.1%, a Sololá con un 80.9%, a Totonicapán con 77.5%, a Quiché con el 74.7%, a Huehuetenango con el 73.8% y a Chiquimula con el 70.6%. Actualmente, de acuerdo con la actualización del mapa de pobreza generado por CGPLAN, son exactamente los mismos departamentos con el índice de pobreza más alto. Estamos hablando de Quiché, Huehuetenango, Alta Verapaz, Chiquimula, pudiendo existir una misma tendencia con la intensidad del uso del suelo, el uso de la tierra en los mismos departamentos. Ahora bien, dejando a un lado todos los impactos y toda esta degradación que sufre el suelo, también nos preguntamos cuáles son esas acciones en respuesta al manejo del suelo. Ahora bien, veamos acá. Tenemos 5 alternativas para poder conservar este recurso. Y pues tenemos en primero que es importante el ordenamiento territorial como herramienta para el buen manejo del suelo. Designar lugares donde se pueda dar uso del suelo, lugares donde se puede tener cultivos, por ejemplo, lugares donde se puede conservar el suelo y muy importante, lugares donde se puede regenerar este recurso, ¿verdad? La implementación de pavimentos porosos también es otra alternativa que puede permitir la infiltración del agua en el suelo y la recirculación de procesos biogeoquímicos. Esto pues va a favorecer también a la infiltración del agua hacia el manto freático. La conservación de los suelos agrícolas, muy importante, teniendo prácticas más sostenibles, sin contaminar los suelos con químicos y agroquímicos. Tener una rotación de cultivos, por ejemplo, para no degradar el suelo y sabiendo no explotar pues la tierra, ¿verdad? Actividades de reforestación con especies específicamente nativas de cada lugar para la restauración de estos ecosistemas, ¿verdad? Tanto del suelo como de los bosques. Y la tenencia de la tierra, donde nos referimos a la forma en que ésta se va a poseer, en que ésta se posee. Utiliza y administra la tierra agrícola y forestal. Un manejo adecuado y sostenible de la tenencia es crucial para la prevención de la degradación del suelo, ¿verdad? Administrar correctamente las propiedades de tierra es esencial para proteger el suelo y asegurar pues a largo plazo el futuro de las nuevas generaciones, ¿verdad? Generando esta conservación sostenible del recurso. Ahora, dando continuidad a la sesión, abordaremos el tema de bosque, que está muy relacionado con el tema anterior y el próximo que veremos. Comencemos hablando acerca de las funciones que brindan los bosques. Los bosques pues son áreas extensas cubiertas de árboles y vegetación que alberga una gran biodiversidad en el planeta.
así como plantas, animales y otros organismos vitales para el desarrollo de los ecosistemas. Los bosques nos proporcionan diversos servicios como fuente de alimento y medicinas, ya que muchas de las medicinas pues provienen de las plantas. Nos genera también protección del suelo y ayuda a no degradarse o erosionarse, y también pues contribuye con la infiltración del agua, permitiendo que el manto freático pues se alimente, ¿verdad? Em, Atenuación del clima local, o sea, reducción del impacto de los gases de efecto invernadero, ya que la cobertura forestal pues absorbe CO2 y pues algunas fijan nitrógeno en el suelo. Conservación de la diversidad biológica, ya que la cobertura forestal es parte de este gran ecosistema, de estos grandes ecosistemas, que es el hogar de diversas especies. Funciones también recreativas y culturales como el turismo, y bienes como la madera, mimbre o ornamentos, ¿verdad? Entonces todas estas funciones nos brinda el bosque. Ahora bien, ya conociendo las funciones y esos bienes que nos brindan los bosques, conozcamos un poco acerca de cuáles son esas presiones sobre los bosques. Y pues vamos a comenzar acá, en la deforestación. ¿Por qué hay o por qué existe la deforestación? Como bien sabemos, la deforestación pues es la acción de quitar árboles de una manera insostenible. Esto es causado por los megaproyectos petroleros, por ejemplo, que deforestan para la extracción de este recurso no renovable, el cultivo de grandes extensiones de monocultivos, ¿verdad? De especies exóticas, en Guatemala principalmente por la palma africana o por el hule. También tenemos otros monocultivos grandes como la caña, por ejemplo. Las grandes extensiones de cultivo como bien mencionaba, la caña de azúcar en la costa sur, las bananeras. La industria forestal también deforesta bosques naturales para convertirlos en monocultivos de especies maderables. La ganadería extensiva también transforma los suelos en pastizales para alimentar al ganado de manera insostenible e ineficiente, ya que el ganado al tener más calor pues pierde más agua y va a perder más energía. Y bien, pues ahora nos preguntamos, ¿cuál es el estado del recurso del bosque en Guatemala? Basándonos en los datos del perfil ambiental de Guatemala, específicamente de la serie Bosques del YARNA 2022, pues el estado de los bosques en Guatemala para el 2016 se mostraba con una cobertura forestal de 3.574.244 hectáreas, lo que representa aproximadamente un 33% del territorio nacional. La deforestación anual bruta fue de 123.066 hectáreas, con una tasa del 3.3%, mientras que el cambio neto reportado fue de 18.350 hectáreas anuales. Juan Pablo Castañeda, director del YARNA, sostiene que actualmente se tiene una pérdida anual de 80.000 hectáreas de bosque, que esto pues equivale a 100.000 canchas de fútbol aproximadamente. En el siguiente mapa podemos pues, observar la cobertura forestal de Guatemala, principalmente la zona de la reserva de biosfera maya y la sierra de las minas en las Verapaces, y las cimas de las montañas de la cadena volcánica de Guatemala son pues las áreas con mayor cobertura forestal en general. Entre 2010 y 2016, el 33.0% del territorio de Guatemala tenía una cobertura boscosa equivalente a 0.22 hectáreas por habitante.
Pues asimismo nos preguntamos cuáles son los impactos que va a generar la deforestación. Y bien, pues tenemos que la deforestación va a impactar principalmente en la pérdida del suelo, ya que se elimina la cobertura vegetal que realiza diferentes procesos para la regeneración de los suelos. Vamos a tener también pérdida de biodiversidad, ya que ésta se queda sin sus principales hábitats al momento de deforestar. Tenemos también recursos y bienes ambientales que el suelo genera. Es por eso que estos dos recursos, el suelo y el bosque, van muy de la mano. Con la ausencia del bosque perdemos la capacidad del suelo y la relación que existe con la pobreza, ya que el bosque es sumamente importante para la población. Eh, Proporciona leña para la elaboración de alimentos también, vienen de los bosques, ¿verdad? Eh, las medicinas naturales también provienen de los bosques y pues maderas para construcción, entre otras, pues van a venir del bosque, ¿verdad? Y si no lo protegemos, pues vamos a perder todos estos servicios que el bosque pues nos brinda, ¿verdad? Y ahora bien, ¿cuáles son las acciones en respuesta al manejo de los bosques en Guatemala? Y pues vamos a comenzar por aquí, por los incentivos forestales. El Instituto Nacional de Bosque, el INAB, posee diferentes programas como incentivos forestales. Uno de los principales incentivos de INAB es ProBosque, el cual es un programa que promueve la conservación y el manejo sostenible del recurso forestal, brindando pues apoyo financiero a propietarios de tierras que adoptan prácticas de conservación. Su objetivo es fomentar la reforestación, proteger ecosistemas boscosos y generar ingresos a partir de actividades sostenibles, contribuyendo así a la mitigación del cambio climático, al bienestar de las comunidades locales. El programa pues busca fortalecer la gestión forestal y aumentar esa resiliencia de los ecosistemas. El PIMPET también es otro programa en Guatemala con concebiendo para incentivar a la conservación y al manejo sostenible de los recursos forestales. Su objetivo es clave, ¿verdad? Promover la sostenibilidad, brindando apoyo a la reforestación, ofreciendo beneficios económicos, proporcionar capacitaciones y asimismo como la realización de monitoreos y evaluación. En el siguiente mapa podemos ver la restauración por el programa de ProBosque de INAB, donde se revelan, ¿verdad? Los datos revelan que Alta Verapaz, Petén, Quiché son los departamentos con la mayor cantidad de proyectos apoyados por ProBosque. A pesar de que Alta Verapaz y Quiché se encuentran actualmente con el índice de pobreza más alto. Estos departamentos no solo tienen el mayor número de proyectos, sino que también abarcan la mayor extensión de hectáreas dedicadas al manejo sostenible, lo que demuestra su compromiso y liderazgo en la promoción de prácticas forestales responsables y la conservación de nuestros importantes recursos naturales. Si analizamos el mapa de pobreza y la sobreutilización del suelo de 2016, eventualmente estos datos que nos muestra INAB a través de este programa pueden ser un indicador de restauración del suelo a causa de proyectos de manejo sostenible de sus prácticas forestales. Otras o algunas otras acciones que se pueden hacer para la restauración de los bosques son las siguientes. La reforestación con especies nativas o endémicas de las áreas donde se va a realizar esta acción.
Esto quiere decir que se debe reforestar con las mismas especies de árboles que habitan naturalmente en cada área. La educación ambiental es fundamental para desarrollar campañas informativas y de concientización sobre la relación y relevancia de los bosques y la biodiversidad con el suelo, fortalecimiento de la legislación ambiental de Guatemala para generar el cumplimiento de buena ejecución de las leyes y normativas relacionadas con la conservación y el uso sostenible de los recursos forestales. Em, Monitoreo de bosques para crear sistemas de seguimiento, para evaluar los cambios de cobertura forestal y la salud de los ecosistemas, protección de las áreas claves para identificar y resguardar zonas prioritarias para la conservación de la biodiversidad, el fomento a la agroforestería, por ejemplo, para impulsar estas buenas prácticas pues que combinen la agricultura con la conservación de los bosques, y esto es posible hacerlo. Participación comunitaria para incluir a las comunidades locales en la administración y conservación de los recursos forestales, por ejemplo. La investigación y el desarrollo para promover estudios sobre especies forestales y las técnicas de conservación, ¿verdad? Que se ejecuten a las comunidades locales. Y finalmente, pues llegamos al último tema, la biodiversidad, que se encuentra relacionada con los dos temas anteriores, ¿verdad? Con el suelo y con el bosque. Entonces, estos tres componentes van a ir de la mano, están relacionados uno con otro. Primero, pues debemos de conocer el concepto de biodiversidad, o también conocido como diversidad biológica. De acuerdo con el Convenio sobre la Diversidad Biológica, la biodiversidad se define como la variedad de organismos vivos de cualquier lugar, abarcando tanto los ecosistemas terrestres como los ecosistemas acuáticos y los complejos ecológicos a los que ellos pertenecen. La biodiversidad incluye tanto flora, fauna, ecosistemas, hongos, microorganismos y culturas. La diversidad cultural de determinado territorio pues va a ser incluida también en la biodiversidad. Entonces, comenzando con la biodiversidad a nivel mundial, puede concentrarse en los sitios denominados hotspots. Estos son lugares donde la biodiversidad es demasiado abundante y diversa. La región mesoamericana, conformada por México, Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua y una parte de Costa Rica, es el segundo hotspot más grande de importancia a nivel mundial entre los 36 hotspots que existen actualmente. Entonces vemos aquí en el mapa que los hotspots se distribuyen a nivel mundial, ¿verdad? Hay varias zonas del mundo donde tenemos estos hotspots, y pues esta región de acá de Mesoamericana es privilegiada por ser uno de estos hotspots, ¿verdad? Esta región tiene la peculiaridad de albergar aproximadamente 30 millones de hectáreas de bosque, que es el equivalente a más o menos 35% del territorio. Además, en la región mesoamericana se encuentra al menos 5 tipos de biomas o ecosistemas mayores, 20 zonas de vida con diferentes condiciones climáticas y 33 ecorregiones, una gran variedad de ecosistemas a la que pues Guatemala forma parte, ¿verdad? Ahora bien, ¿cuál es el estado del recurso de la biodiversidad o diversidad biológica en Guatemala? Seguramente han escuchado el término de Guatemala megadiversa, o Guatemala es un país megadiverso. Este título pues fue atribuido a Guatemala en la 10ª conferencia del Convenio sobre la Diversidad Biológica Mundial, celebrada en el año 2010.
Guatemala se unió al grupo de países considerados megadiversos a nivel mundial. Guatemala cuenta con condiciones óptimas para que exista esta gran diversidad de especies, principalmente en las zonas de bosque tropical, o sea, estamos hablando de el Caribe guatemalteco o el Pacífico, ¿verdad? El inventario de biodiversidad de Guatemala nos menciona que poseemos aproximadamente 244 especies de mamíferos, como el jaguar, los murciélagos o el manatí, 245 especies de reptiles, como lo son las serpientes y lagartijas, 147 especies de anfibios, como ranas y salamandras, 360 microclimas. Si ustedes se dan cuenta, en Guatemala ustedes pasan de un lugar a otro y van a sentir ese cambio de clima. Entonces Guatemala es muy privilegiado por tener estos microclimas, ¿verdad? Estos cambios tan rápidos, ¿verdad? 720 especies de aves como el quetzal, los loros o las garzas. em, 1033 especies de peces como las mojarras o los pupos. em, Más o menos 10.317 especies de flora, tanto árboles, orquídeas, pinos, entre otras especies vegetales. Y pues actualmente contamos con 349 áreas protegidas que van a albergar todo este inventario de biodiversidad. Y pues como mencioné anteriormente, la biodiversidad también incluye a las culturas. Y Guatemala es rico en culturas. 4 pueblos que son mayas, garífunas, chincas y mestizos. 37 volcanes y 66 ecosistemas de acuerdo con el Consejo Nacional de Áreas Protegidas, CONAP, en 2021. Megadiverso. Entonces, nos preguntamos, ¿pero qué significa esa palabra de megadiverso? Megadiversos son aquellos países que poseen el mayor índice de biodiversidad en el planeta. 9 de estos países se encuentran ubicados en América, que encontramos, por ejemplo, a México, a Guatemala, Costa Rica, Brasil, Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia y Venezuela. Mientras que 4 se encuentran en África y 6 en Asia. Estos pues alojan más del 70% de la biodiversidad del planeta en apenas el 10% de la superficie terrestre. Además de concentrar el 50% de la población a nivel mundial. Algo muy interesante y centrándonos específicamente en Guatemala, pues tenemos este dato muy interesante de que Guatemala es el centro de origen de diversidad mundial de plantas cultivadas como el maíz, el chile, el huicoy, el tabaco, el camote y el cacao. Esto quiere decir que Guatemala pues es un epicentro de esta diversidad de especies comestibles, ¿verdad? Ahora bien, conozcamos esa oferta de los servicios ambientales que nos ofrece la biodiversidad o la diversidad biológica. Entonces, la biodiversidad nos va a asegurar seguridad alimentaria debido a que brinda las capacidades a la adaptación de perturbaciones extremas, económicas y ecológicas. Vulnerabilidad, esto puede verse reflejado, por ejemplo, con la pérdida de manglares por extensión de camaroneras, están vulnerables a inundaciones por tormentas en la zona marino-costera. Tenemos también en la salud, ya que ofrece una amplia oferta de plantas comestibles, nutricionales y medicinales, principalmente las plantas nativas de cada región. Seguridad energética, ya que de ella podemos obtener leña como fuente energética de una manera sostenible.
Tenemos también relaciones sociales debido a que muchas culturas atribuyen valores espirituales, estéticos, recreativos y religiosos a los ecosistemas y a sus diferentes componentes como flora, fauna y hongos, por ejemplo. Libertad de elección, ya que se reducen las oportunidades de escoger especies para muchos usos o beneficios principalmente de plantas. Em, Materias primas, promover la reducción de materia prima para actividades ecoturísticas, de industria farmacéutica o cosméticos, entre otros, usos, tintes, construcción, miscelánea, etcétera. La pérdida de biodiversidad es similar a otros factores de estrés ambiental como la contaminación, el cambio climático y la alta reducción radiación ultravioleta. Se calcula que los ecosistemas donde la eliminación de las especies oscila entre el 21 y el 40%, el crecimiento de las plantas se verá afectado, ya que lo que resultará en una disminución de entre el 5 y el 10% de los ecosistemas. Eso quiere decir que pueden reducir considerablemente. ¿Cuáles son entonces las acciones en respuesta al manejo de la diversidad biológica? Bueno, pues se tienen algunas estrategias de conservación y de protección de la biodiversidad que serían las siguientes. Promover la protección de áreas, principalmente si existe un alto índice de endemismo, o sea, donde vamos a encontrar especies que solo en ese ecosistema específico de Guatemala las vamos a poder encontrar, como por ejemplo el heloderma en el bosque seco de Guatemala es una especie que solo existe en ese lugar y no lo vamos a encontrar en otra región de Guatemala. Alianzas con comunidades locales para el conocimiento ancestral en la biodiversidad. Por esta razón es sumamente importante estudiar la biodiversidad y de cierta forma tener ese acompañamiento de personas locales, ya que estas personas poseen muchos conocimientos que pueden aportar a la ciencia y a la conservación de especies y su cultura. Mayor inversión en la investigación de biodiversidad en Guatemala es esencial, ya que existan, ¿verdad?, mayores oportunidades para hacer ciencia y promover el estudio y la conservación de la misma. Ya para finalizar, pues vemos este mapa. Las áreas protegidas de Guatemala son espacios terrestres o acuáticos declarados legalmente protegidos, con el objetivo de conservar la biodiversidad y los recursos naturales de interés, como el suelo, los bosques y la biodiversidad. Por eso es que estos tres componentes pues están relacionados uno del otro y si conservamos uno vamos a conservar a los otros dos y así sucesivamente. Guatemala posee aproximadamente el 32% de su territorio protegido, incluyendo zonas marino-costeras en el Pacífico y en el Atlántico. Y tenemos un aproximado de 349 áreas protegidas, según el Consejo Nacional de Áreas Protegidas CONAP en 2021. Bueno, y pues acá podemos encontrar la literatura consultada para hacer esta presentación. Em, Aquí tenemos más bibliografías. Muchas gracias entonces por su atención.